Hola, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a explicar en qué consiste la estabilidad y variabilidad del movimiento. Para ello vamos a hacer un ejemplo práctico y nos vamos a basar en un movimiento relativamente sencillo, que es el golpeo con el dedo, ¿no? O también conocido como finger tapping. Debemos de pensar que el carácter temporal del movimiento es una de las características principales del movimiento. Prácticamente todos los movimientos que nosotros realizamos implican producir fuerza en un determinado momento. Por tanto, esa relación entre el momento en el cual yo inicio un movimiento representa una de las características y cualidades para un movimiento coordinado. Aquí vamos a ver simplemente un ejemplo de cómo podemos estudiar este carácter temporal del movimiento, y para ello vamos a utilizar un movimiento rítmico. Los movimientos rítmicos son los que más van a poner de manifiesto esa relación entre la producción de fuerza y el momento en el cual yo produzco la fuerza. Pero no pensemos que un movimiento que no es rítmico no tiene un carácter temporal. Por ejemplo, si yo hago un movimiento de alcance con mi brazo hacia un objeto, toda aquella musculatura responsable de desplazar mi brazo hacia ese objeto se tiene que activar en una secuencia determinada, con una regularidad determinada, manteniendo un intervalo entre activaciones determinado. Por tanto, el carácter temporal del movimiento es algo innato al movimiento. Pero para que lo entendamos mejor, ¿cómo podemos hacer un análisis de ese carácter temporal? Vamos a elegir un movimiento rítmico. En este caso, un movimiento que se llama el finger tapping o el movimiento de golpear con un dedo, de manera repetitiva. Esto es un movimiento que a priori parece un movimiento muy básico, muy sencillo de ejecutar y efectivamente la mayoría de nosotros lo haríamos sin ningún problema. También es verdad que algunos de nosotros lo haríamos mejor que otros. Por ejemplo, imaginemos que se os pide que durante 30 segundos golpeéis con vuestro dedo índice de manera regular, es decir, manteniendo siempre el mismo ritmo. Os aseguro que muchos de vosotros haréis esta tarea mejor que otros. Veamos un ejemplo. Aquí yo lo que hago es registrar el intervalo de tiempo que va entre un golpeo y el otro. En el eje vertical, fijaros que tengo en milisegundos el tiempo que va entre un golpeo y el otro, y en el eje horizontal el número de golpeo. Esto es una gráfica obtenida de un sujeto sano. Y seguramente si nosotros debemos de ejecutar ese movimiento obtendremos una gráfica parecida. Unos golpearán más despacio, otros golpearán un poquillo más rápido, pero seguramente la estabilidad del movimiento, es decir, la variación que se produce de un golpeo al otro, oscilaría muy poco. Sin embargo, en ocasiones se pueden producir patologías que afectan a los mecanismos responsables del control regular de ese movimiento. Y nos podemos encontrar a sujetos que muestran una regularidad como esta. Evidentemente aquí podemos ver claramente que el intervalo entre un golpeo y el otro cambia de manera sustancial, es decir, no es un golpeo regular. Pero este es un ejemplo lógicamente exagerado. La cuestión es que mediante esta tarea tan sencilla podemos medir diferentes aspectos, como puede ser, por ejemplo, la percepción del tiempo. Por tanto, vamos a explicar dos tipos de tareas que podemos hacer a través de este movimiento, porque es muy sencillo, pero se podría aplicar a cualquier otro tipo de movimiento.
Y vamos a ver cómo podemos aplicar un análisis de esta tarea, de este movimiento, un análisis temporal, para entender aspectos relacionados con la percepción temporal y la capacidad que un sujeto tiene de realizar un movimiento en función del tiempo en el que tiene que realizar ese movimiento. Para ello vamos a proponer dos tipos de tareas. Un tipo de tareas son las tareas de sincronización. En estas tareas, tal y como ya indica la propia palabra, de lo que se trata es de que el sujeto tenga que golpear con el dedo al ritmo impuesto por un sonido, al ritmo impuesto, por ejemplo, por un metrónomo. Un ritmo regular que ese metrónomo emite y el sujeto debe de golpear haciendo coincidir su golpeo con el momento del sonido. Esas son tareas de sincronización. Obviamente, para estas tareas podemos utilizar diferentes frecuencias de sonido, es decir, ritmos rápidos, por ejemplo, ritmos de 2 hercios, 2 hercios serían 120 golpes por minuto, ritmos más lentos, de 1 hercio, que sería 60 golpes por minuto, pero podríamos comprobar cuál es la capacidad del sujeto de sincronizar mediante ese movimiento a diferentes frecuencias. Por otra parte, tenemos otro tipo de tareas, que son las tareas de reproducción. En las tareas de reproducción, en lo que consiste es que el sujeto, primeramente, escucha un ritmo, un sonido que se repite de manera rítmica a diferente frecuencia. Lo escucha durante un intervalo de tiempo y a continuación el sonido se anula y el sujeto debe de intentar mentalmente reproducir ese sonido y golpear a esa frecuencia que previamente ha escuchado. Esas son tareas de reproducción. Al igual que en la sincronización, aquí podemos utilizar diferentes frecuencias. Podemos decirle al sujeto o primeramente poner un sonido a 60 sonidos por minuto, a 90 sonidos por minuto, etcétera, etcétera. Se trata de, por una parte, conocer la capacidad que tiene el sujeto de sincronizar y también la capacidad que tiene el sujeto de mentalmente representar ese ritmo sonoro que ha escuchado. Bien, ¿cómo analizaríamos este tipo de tareas? Muy sencillo. En primer lugar, lo que tenemos que medir y registrar, es fundamental, es el intervalo de tiempo que va entre un golpeo y el otro golpeo. Una vez que tenemos el intervalo de tiempo entre golpeos, ya podemos obtener el resto de las variables de interés. Por ejemplo, podemos calcular la media de esos intervalos. Calcular la media nos va a permitir saber si el sujeto está golpeando a la frecuencia de referencia. Por ejemplo, imaginaros que la frecuencia a la que tiene que sincronizar o reproducir el sujeto es una frecuencia de 60 sonidos por minuto. Eso significa que entre golpeo y golpeo tiene que transcurrir un segundo, o lo que es lo mismo, 1000 milisegundos. Si obtenemos una media de todos esos intervalos, podremos saber si el sujeto está realmente golpeando a una frecuencia de 60 golpes por minuto o, por lo contrario, lo está haciendo o está golpeando más rápidamente o más lentamente con respecto a la frecuencia de referencia. Por tanto, eso nos lo daría ya simplemente el análisis de la media de los intervalos de tiempo entre golpeos. Además, podemos calcular la desviación típica de esos intervalos. La desviación típica, como es una medida de dispersión, de lo que nos va a informar en este caso es de la regularidad del movimiento. Es decir, entre cada golpeo, cuánto se ha separado de la frecuencia de referencia. A mayor desviación típica significa que la regularidad del movimiento es menor. Es decir, puede que el sujeto tenga una media de intervalos correcta,
pero sin embargo que la desviación típica sea alta. Mientras que otro sujeto puede tener una media de intervalos también correcta, pero una menor desviación típica, lo que implicaría que no solamente es capaz de sincronizar o reproducir la frecuencia de golpeo, sino que además lo hace de una manera muy regular. Lógicamente, como vamos a utilizar diferentes frecuencias, por ejemplo, en un caso podemos utilizar 60 golpes por minuto, en otro 90, en otro 30, obviamente la desviación típica se ha de calcular con respecto a la media, se ha de relativizar con respecto a la media. No es lo mismo una desviación típica de 20 segundos cuando la media es de 1000 segundos que una desviación típica de 200 segundos cuando la media son 500. Es decir, la desviación típica hay que relativizarla con respecto a la media. Y para ello, lo que hacemos es calcular el coeficiente de variación, que no es más ni menos que la desviación típica dividido por la media. Con este coeficiente de variación yo voy a poder comparar la regularidad entre sujetos, pero además voy a poder comparar la regularidad entre diferentes frecuencias. Voy a poder comparar la regularidad cuando estoy ejecutando a una frecuencia de 60 golpes por minuto o cuando ejecuto a una frecuencia de 120 golpes por minuto. Por tanto, esto es un análisis muy sencillo y que nos puede dar mucha información de la capacidad que tiene el sujeto de realizar un movimiento de manera rítmica. Repito, esto es un ejemplo muy sencillo, pero esto mismo se puede aplicar a tareas mucho más complejas, como es el caso de la marcha humana y que se explica en otro vídeo.